Hola, bienvenidos una vez más a otro podcast aquí en la STIVI, podcast realizado por nuestros alumnos, nuestro profesorado. Y hoy, en el día de hoy, tenemos a Pelayo, profesor de televisión, antiguo realizador en ETV y, bueno, profesional que ha tenido experiencias en diferentes proyectos de televisión. Hola, Pelayo, ¿qué tal estás? Buenas, gracias por invitarme a la entrevista. Nada, un placer a este tenerte podcast aquí. tan maravilloso. Pues cuéntanos un poco. Llevamos varios programas en este acercamiento al sector audiovisual y traemos a diferentes invitados para poder hablar de su punto de vista, de su perspectiva, de sus experiencias en este sector que tantas alegrías nos da a nosotros y que tanto aprecio tenemos aquí en la STIVI. Entonces, ¿nos podrías empezar a contar un poco cómo fue tu experiencia con el mundo audiovisual? ¿Cómo entraste un poco en este mundillo de televisión, de cine, de cámaras y de imagen y sonido? Bueno, un poco largo. Bueno, largo no, pero bueno, voy a simplificar o a resumir un poquitín. Nada, yo en su día estudié mecánica industrial, o sea, un grado superior que se llama ahora de mecánica industrial, y cuando estaba acabando el grado, pues me empecé un poco a interesar por la fotografía y me gustaba la foto y tal y cual. Luego empecé a hacer, después de eso, fui a peritos, a hacer perito, que era lo que teníamos como salida en Amara, pero no me fue muy bien. Y ahí, pues no sé, encontré un curso de vídeo que lo impartía Iñaki Izpuru, que es el fundador de la escuela y el fundador de la STIVI. Y lo hice y fue un poco como que me saltó ahí la chispa, y es cuando empecé a interesarme más pues, por el audiovisual. Quería estudiar el audiovisual, no salía nada por ningún lado, pero ese mismo año Iñaki pues, abrió la escuela y entonces soy de la primera promoción. ¿En qué situación se encontraba el sector audiovisual en esos comienzos? Pues en esos comienzos estaba bastante fuerte porque ETV había salido hacía poco y entonces había bastante demanda de profesionales del audiovisual. Del audiovisual en cuanto a la televisión, ¿no? Porque hay varios de mi promoción que están trabajando ahora en ETV y entraron cuando solicitaron gente, porque no había aquí gente, y entonces había mucha gente que había estado en el cine haciendo cortos y tal, pues que entraron como cámaras así en ETV. En esas primeras jornadas, ¿no? De Exacto, técnicos. las primeras jornadas fueron así, ¿no? Y fue pues eso, pues en aquella época salimos de aquí y muchos tuvieron trabajo, ¿no? Yo lo que hice fue, hice unas prácticas en una empresa, en Syncro, producción de imagen, con José Luis y con David, y ahí aprendí mucho. Gracias a ellos sé muchas cosas de las que sé, o sea, les agradezco mucho el haber estado trabajando allí, haciendo las prácticas y luego estoy trabajando allí, ¿no? Y luego también me fui a Madrid, ¿no? Acabé un poco mi etapa en Syncro o así, o quería un poco ya más profundizar un poco más en lo que era la realización. Fui a Madrid y en el CEAC, que ahora no sé cómo se llama, pues hice un curso de especialización en realización multicámara. Y fue cuando vine de allí, fue como había una gran demanda, y entonces pues conseguí entrar en ETV y estuve una temporada en ETV haciendo de ayudante de realización y de realizador. Y lo que ocurrió luego también fue que entró el Guggenheim, y entonces todo lo que es NTV, muchas cosas de cultura, televisión y tal y cual, pues se ven afectadas pues porque no había pasta para todos, y entonces pues bueno. Se reconfiguró un poco. Se reconfiguró un poco en los presupuestos y tal, y entonces ya trabajé menos directamente en ETV y entonces trabajé más en productoras. Vale. Volviendo un poco para atrás, has hablado de Syncro. ¿Cuáles fueron esas experiencias en Syncro? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué hacías? En Syncro entré, pues como hoy día casi creo que entran todos los alumnos que acaban en las STIVI de realización o del ciclo de imagen. Entré como operador de sonido, o más bien ayudante de cámara, ¿no? Y entonces me encargaba, pues lo que hacen en una NG, ¿no? En un equipo de NG, de controlar el audio de unas entrevistas, el audio ambiente, entonces colocar micros, controlar el volumen del micro. Y ya eran producciones televisivas, ¿no? Las de Syncro. Sí, eran todo prácticamente eran NGs para informativos o para programas de televisión. También hacíamos cosas para una agencia de noticias, ¿no? Edit Media, que entonces hacíamos cosas para los gallegos, los catalanes, los valencianos, ¿no? Las autonómicas. Las autonómicas que en ese momento tenían televisiones, ¿no? Claro. Y eso fue una gran experiencia, y aprendí mucho en cuanto a grabación con José Luis y con David, y fue un poco como, digamos, encontrarme en la realidad, ¿no? Y todo lo que había aprendido en la escuela, ponerlo un poco en práctica y aprender más, pues trucos que me podían decir ellos, ¿no? Y lo de las NGs fueron bastante bueno, porque ahora te caímos en las mochilas famosas de conexiones. Y que se puede hacer todo, mandarlos por un FTP o por un... se pueden mandar los archivos y las conexiones. No nada que ver, ahora es un poco... Antes, según grabábamos en la cinta,
Había que buscar Había que buscar un enlace, el enlace podía estar en Bilbao, por Televisión Española, que solamente tenían Televisión Española y Telefónica, tenían servicio de transmisión de señal de vídeo, y entonces, si los gallegos querían algo, pues teníamos que grabar, ir a Televisión Española en Bilbao, meter la cinta en el magneto, lo enviaban a Televisión Española de Galicia, y ahí recogían la cinta, entonces era bastante complicado, pero a su vez era bastante, digamos, esa tensión y ese ir corriendo de un lado para otro. También corríamos en coche y eso me quemó un poco, ¿no? Pero eso de hacer el partido de fútbol y a todo recoger la cinta y llevarla, tal, fueron experiencias muy buenas, o sea, muy bien. Y luego también en el mundo audiovisual, digamos en el sector, hacían bastantes industriales, ¿no? ¿A qué te refieres con industriales? Industriales corporativos, los típicos vídeos corporativos de empresa, como nombre de empresa, pero luego también el típico vídeo pues, de una máquina determinada que hacen un vídeo para presentarla o hacen un vídeo, digamos, un poco como de manual, no manual de instrucciones, pero sí para el cliente y demás. Claro, ¿no? para el usuario o para el propio trabajador que igual tiene que gestionar esa máquina, ¿no? Y entonces de esas hacíamos muchos, ¿no? Trabajamos también con empresas de publicidad y en algún spot que otro. O sea, fue una experiencia muy, muy buena. Y de ahí diste el salto a Madrid. Fui a Madrid para estudiar una especialización en realización multicámara en el CEC, creo que era, que estuvo también muy bien porque fue un poco repasar lo que ya había dado, pero verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y luego, pues eso, cuando vine tuve la suerte de tener una entrevista con el jefe de realizadores de TV y entré como ayudante de realización. Y luego ahí, como ayudante de realización, pues a veces podía hacer la función de realizador, pues si el realizador no estaba, pues te hacían contrato como realizador o directamente me hicieron un contrato de realización, ¿no? Y entonces estuve en varios programas, prácticamente he tocado todos los programas, todos los géneros, excepto el del deporte, o sea, fútbol no he hecho. ¿Lo has hecho? No he hecho realizar fútbol, pero grabar con una cámara NG la noticia del partido de fútbol para un informativo de fútbol, sí lo he hecho, ¿no? Pero lo que es en la grabación multicámara de un partido de fútbol no he hecho. Pero he hecho de todo un poco en retransmisiones, grabaciones en plató, magazine. Vale, vamos a desglosar un poco eso. Empezaste, o sea, volviste de Madrid con ese curso o ese título especializado en realización multicámara y ya entraste en ETV. ¿Cómo fueron un poco tus primeros proyectos o las primeras funciones? Pues como ayudante de realización y luego el salto entré como ayudante de realización, ¿no? Entonces entraba primero me acuerdo que era Ispilloan, un programa que se hacía sobre la vida de famosos vascos, ¿no? Y se hacía monocámara con una NG y luego se editaba y se postproducía, ¿no? Y entonces ahí lo que hacía era la función un poco de estar en la postproducción con el realizador, de informarle pues, de cosas que se habían hecho, en las predicciones que se hacían para ir a la postproducción, porque ahora casi prácticamente se edita y postproduce a la vez con los programas que hay ahora. Antes había que hacer unos bloques y tal cual, ¿no? O sea, el mismo proceso de producción ha cambiado. Ha cambiado mucho. El salto del analógico al digital ha obligado ha cambiado muchísimo y ahora es mucho más rápido. Y antes había que, para hacer un encadenado, había que preparar dos bloques. Por un lado una cinta, tenías el plano A, y por otro lado tenías en la otra cinta el plano B. Metías las dos cintas en un aparato que estaba controlado por un controlador de edición, se marcaba de qué punto a qué punto había que hacer. Bueno, no voy a alargarme, pero bueno, mucho más era mucho tedioso, más. Ahora coges aquí, le pones aquí, la transición y en 20 segundos tienes la transición hecha, ¿no? Entonces, y los perroll, porque antes las cintas hacían mucho, se ponían todos ahí en marcha los dos a la vez y entonces un poco. Era otro ritmo, otro equipo, era otra cosa, ¿no? Y luego ya te digo, después de ese programa, hice algún otro programa de plató, porque era de monocámara, era un programa documental, digamos, porque ellos iban contando su vida, ¿no? Los famosos. No era tanto una especie de prensa rosa o algo así. No, era más bien cultural, cultural, político, sí, gente importante en la sociedad vasca. Y entonces, con material de archivo, eran programas documentales, digamos, que lo que hacen ahora los chavales, ¿no? Un programa documental en el cual se hablaba, él mismo contaba su vida y se ayudaba imágenes, recursos, imágenes, recursos de él en casa y tal cual, y luego también con mucho archivo de propia TV, con hemeroteca, con audios y tal. Y luego, pues ahí también ya me fui un poco, me metí en algunos otros programas ya de plató, ¿no? Pues, ¿como por ejemplo? ¿Recuerdas alguno? Pues Fahrenheit, que también estuve ahí haciendo de audiovisualización y luego hicimos algunas NGs, en Egon Anguiro, que fue un programa, digamos, parecido al de La Patricia. No, Egon Anguiro era un magazine
que se daba hacia las 2:30, creo que eran, ¿no? Empezaba a 2:30 o algo así. Y era un magazine que se intercalaba más con una teleserie, porque antes había varias teleseries. Entonces, con una teleserie partíamos el programa, se metía la teleserie, luego volvíamos a esto, entonces acabamos a las 5, así el programa, ¿no? Y era un programa magazine donde, al ser diario, pues trataban todo tipo de temas, entrevistas, algunas actuaciones, musicales pequeñas, porque era un sitio pequeño donde estábamos, el típico concursito de llamar o hacer una carta. Ahora ya las cartas no se mandan, claro, ¿no? Pero antes sí se mandaban. Y era un programa magazine que hacíamos en un estudio muy pequeño. ¿Ahí en Bilbao? No, en Miramón. Con ¿cómo se llama? Con Iñaki, joder, Morito, Iñaki Zabala, creo que sí, Zabala era, creo. Que también era un realizador que también aprendí mucho con él. Y entonces era un poco eso, ese magazine. Y luego también ya me dieron algún otro programa, que fue uno de jóvenes, que fue Euskadi Gaztea. Ajá. Con Iriondo, con Joseba Iriondo, que era sobre música y sobre noticias en jóvenes, agenda y demás, y era diario también, ¿no? Y en diario y en directo, además, porque lo que tienes es un poco el directo es diferente que el programa grabado, multimedia, ¿no? En directo. Exacto, ¿no? Es un poco... Y entonces, pues eso, también luego otro programa que fue América Corapillo, también estuve ahí colaborando, ¿no? Como de realización y a veces como realizador, por si fallaba el realizador. Y aquel era el que iba a decir antes, que era una especie como de Patricia, el programa que... El diario de Patricia. El diario de Patricia, que estuvo primero en TV. Sí, ¿no? Que luego dio el salto a la nacional. Exacto, pues era como si fuese eso, pero que era, digamos, era la versión en euskera. Había una presentadora y era todo en euskera, ¿no? Y ahí me acuerdo que comentaban, que ahora digo no es tanto, pero ahí comentaban muchas veces la directora y la productora de lo difícil que era conseguir gente en Euskaldun que fuera a la televisión a hablar de sus cosas o de... Sí, ¿no? Que la gente de Erdaldun, o sea, la castellana, la castellano parlante, que era más fácil, ¿no? En un Madrid, en un Cáceres, donde sea, pues era más fácil, ¿no? O sea, la gente tenía más predisposición a ir a la televisión y hablar de sus cosas. Que no teníamos. O sea, que aquí no, pero que fuera, que sí, ¿no? Entonces, que había veces que se las pasaban canutas a veces para encontrar invitados, ¿no? Para que hablaran un poco, yo qué sé, no sé, pues si ves el diario de Patricia en otras cadenas, pues te hablan de todo. Y aquí eran como... Y yo lo que he visto es que poco a poco eso iba disminuyendo y con las nuevas generaciones parece que les gusta bastante más salir, ¿no? En la tele, ¿no? Sí, al final... Los programas de jóvenes que ha habido hasta ahora en la tele, estos de... no me acuerdo ahora, ¿no? Los nombres, ¿no? Pero una especie como de... No Gran Hermano, pero que salían todos los chavales ahí... Guta Gutarrac o uno de estos que... Vale. ¿no? Soltaban cosas y no sé. Y decía, joder, está empezando un poco a cambiar, ¿no? Es quizás eso haya ido... O sea, dándote la razón, quizás esa sensación en la sociedad haya ido cambiando, pero ya no solo en televisión, ¿no? Al final estamos cada vez más acostumbrados a hablar de nosotros mismos. Las redes sociales, todo lo que es Internet va un poco en esa dinámica. Se empezó con el Facebook, digamos, Eso es. Y luego se va con el TikTok, con el Instagram, con todo, sabemos todo de todos casi, ¿no? Sí, hemos ido perdiendo ese miedo, ¿no? Sí, quizás a lo público, y hemos ido perdiendo cada vez más nuestra propia intimidad. Sí, estoy de vacaciones en Santander, estoy no sé dónde, esta foto aquí, me saco una foto en el baño vistiéndome no sé qué, a ver si cambia. Sí. Ese ejemplo del que va a ver el Coliseo y en vez de sacar una foto del Coliseo saca un selfie, él con el Coliseo, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Ese cambio social, ¿no? Total. Vale. Y luego ya pues eso, también hice retransmisiones, ¿no? de eventos, ¿no? Me tocó una de la Tamborrada, en entrega de premios. ¿O alguno de estos? La infantil hice yo. Mira. ¿no? Pero eso fue una vez. Y luego pues eso, algunas transmisiones de tipo culturales o así, ¿no? Pues alguna de versos, una conexión que hubo con el euskera hace unos años, hace unos cuantos años ya. Llevo unos años y parece que son 3 o 4 y son igual 20 o 30. Vale. Y luego también pues colaboré en una serie como realizador, en una serie que se llamaba Ander eta compañía. Ander eta compañía. Vale. Que fueron 13 capítulos y Barco creo que era el que la dirigía. ¿Era una ficción diaria? No, una semana, fueron 13 capítulos, ¿no? Y ahí estuve de realizador, ¿no? ¿Y ese fue tu salto ya a ficción? Ficción, sí, fue mi primera ¿Ander eta compañía. Que era una especie como de un abogado que le caía en el típico abogado que no tiene, un poco americana, que no tiene esto, pero le caen los casos que le caían eran de esos raros y tal, ¿no? ¿Y que era un caso por capítulo, una cosa así? Sí, prácticamente un caso, sí. Y luego de ahí pues me conocieron también en Pausoca y me cogieron para hacer el Goenkale, la mítica Goenkale, ¿no? Sí. Que ahí también pues aprendí mucho con los realizadores que tuve con mis compañeros y demás, ¿no?
¿Cómo fue esa experiencia en Goenkale? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue? Es que iba por cursos y entonces llegaste a como 3 o 4 cursos así, ¿no? Cursos digo porque siempre se empezaba en septiembre y se acababa en mayo o junio. Ah, ¿no? vale. Es un poco curso... Vale. ¿Y todavía no estabas de profesor aquí? No, estaba en profesor. No. Estuvo bien porque ahí estuve con Alex Ezcurdia, que yo había trabajado con él en Goenkale, en Syncro, y fui a Madrid con él. Pues, ¿hicisteis juntos el curso este? El curso en Madrid y trabajar en Syncro hicimos juntos. Y luego cuando él estaba en director de Goenkale, porque estuve director de Goenkale, durante unos cuantos años, pues coincidí, ¿no? Gracias a él entré en Goenkale a realizar y también allí pues aprendí mucho en cuanto al... Tenemos algunos de los vídeos de Goenkale, ¿no? Que podríamos quizás poner... Igual tendrán ¿Sí? por ahí, no sé. ¿Podéis buscarnos en medias a ver si tenemos alguno de los vídeos de Goenkale que puedan enseñarse? Vale. Y entonces, pues nada, estuve unos cuantos cursos ahí. Y luego, pues bueno, por circunstancias de la vida y producción y tal y cual, pues ya no me llamaron en un año no me llamaron y entonces pues yo bueno, antes también ya me había puesto de freelance, digamos, de autónomo, porque esto del audiovisual es bastante autónomo. Y también estuve haciendo unas cuantas cosas un poco para el sector, un poco, digamos, más para el sector. puntuales. Sí, cosas independientes que me mandaban y tal, y luego también me monté una pequeña productora de freelance y ahí hice una serie de vídeos didácticos para enseñanza en formación profesional. Porque yo cuando estuve en formación profesional, que ya me gustaba la foto, en la escuela de Zarauz, lo que era antes la Escuela de Formación Profesional Obrera de Zarauz, que ahora se llama Oteiza, Oteiza Liceo, pues ya había un profesor que había visto en Alemania y en algunos otros sitios cómo hacían vídeos y tal y cual. Entonces en VHS, con el magnetoscopio, empezamos a hacer contenidos educativos audiovisuales. Y entonces ahí se me pareció buena la idea y tal y cual. Entonces cuando empezaba en el sector audiovisual, pues tenía esa, no espinita, ¿no? Pero eso pendiente ahí y tal. Y cuando me puse de freelance, pues opté por esto. Entonces, bueno, hice unos cuantos CD-ROMs, en aquella época CD-ROMs. Claro. Y que bastante buenos, por cierto, no porque lo diga yo, porque lo decían. Por supuesto, claro. Porque lo decían ellos, ¿no? Claro. También con el asesoramiento de Manuel Aranguren, que era el profesor que fue mío en mecánica y en los franciscanos, o los frailes que le llamamos. Y luego ya te digo, un poco siendo de freelance, pues me llamaron para hacer una sustitución aquí a Yolanda, ¿no? En la escuela. La antigua profesora Yolanda, sí. Exacto. Y entonces ya, pues entre que luego volvió, luego salió no sé quién, entonces me pillaron y te quedaste aquí. Y me quedé aquí. Es decir, 35 años después, o 30 años después, creo que fue, 86, sí, 89, porque yo estuve del 86 al 89. Pues 25 años. Sí, los 25 años de la escuela los celebro yo aquí. Ah, sí. Estando yo aquí, entonces eso. Ya tiene no sé cuántos años la escuela, ya 38 o 7 o así, ¿no? Pues eso. Pues estaba ya aquí. Entonces me he quedado aquí y ahora pues eso, me meto un poco de caña a todos estos que están realizando y así. A todos estos que no ven desde casa, exacto, pero estos que están no por ven, aquí, pero los alumnos. Los alumnos magníficos. Pero alguno que todavía me quiere, ¿eh? Alguno que otro. Sí. Vale, pues vamos a aprovechar para intentar ver esas medias de Goenkale que tienen preparadas y por favor, vamos con el vídeo. Vale. Podemos ir hablando también de cómo Goenkale, hay unas cosas que yo siempre he dicho de Goenkale que se producían 5 capítulos a la semana. Y para ir teniendo background. Para hacer un background. Entonces eran 3 equipos de realización. De los 3 equipos de realización, uno preparaba lo que era la producción de los 5 capítulos, un equipo, otro equipo estaba grabando y otro equipo estaba postproduciendo lo que había grabado. Entonces, cuando acababa una semana, el equipo que había grabado pasaba a postproducir los 5 capítulos suyos. Ah, ibais un poco... Vale. El equipo que había preparado se pasaba a grabarlos. Y el equipo que había postproducido pasaba a preparar sus siguientes capítulos. Entonces estaban todas las semanas tres equipos trabajando continuamente para llegar a una producción diaria, porque era una producción diaria que en un principio eran 40 minutos, creo, de serie. Sí. Las producciones diarias son... Y cada día de grabación grabábamos cerca de unas 16, 17 secuencias de distintos capítulos. Y luego había un día que grabábamos en exterior, que se grababa en Orio, y ahí se grababan todas las secuencias de los 5 capítulos de ese realizador. En Orio era. Luego fue también en Tolosa, que yo en Tolosa no coincidí, pero a mí me tocó en Orio, y en Orio en 2 sitios diferentes, pues porque si estaban de obras en un sitio tenías que ir a otra localización. Claro. Y entonces ahí iba todo el proceso siempre de prepararlo
¿no? In situ ibas a ver un poco igual las localizaciones, o también había NGs, ¿no? Había algunas secuencias que se hacían con NG, nocturnas más cortitas, o más ¿no? cortitas, exacto, y con dos planos y tal. Claro. O sea que fue bastante buena. Y ya digo, yo di siempre un chalo, digamos, con el equipo de producción, porque tenía mucho trabajo de producción, de organizar toda esa grabación, o sea, la planificación de las grabaciones en función de los actores, de la disposición de los actores, y luego los contratos de los actores, de cuántas intervenciones, o sea, era un jaleo. Sí, la unificación de órdenes de rodaje, exacto, ¿no? En función de localizaciones, en función de actores. Porque importancia de un actor, pues X importancia aparece en cuatro capítulos, en cada capítulo 3 secuencias. Claro, 4 capítulos 12. Configura. Y entonces ya son 12 secuencias, solo puedo hacer máximo como 6, entonces ya son 2 días, entonces le contratamos así, no sé qué. No, es que tengo teatro, me tengo que joder. Entonces era un cacao, claro. En mi opinión era un cacao que... chapó por el que lo estuviese gestionando. Sí, Anne y todas estas estaban ahí en producción, o sea que... Vale, pues me apetecería hacerte la pregunta que yo creo que es de rigor, ¿no? ¿Qué tiene que tener una persona, un perfil que quiera dedicarse a la realización multicámara? Pues que le guste la tele primero. O sea, que vea, ¿no? Que vea eso. La forma de demostrar que te gusta la tele es viendo tele, ¿no? Que vea tele. Si no ves tele y no te gusta tele, pues es como el barman que no gusta el bar y no sabe servir copas. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que tienen que ver tele. Si quieres ser un buen realizador, tienes que ver tele. Y tele a punta y pala. Cine también, porque el cine te da, pero la tele también te da mucho, ¿no? Y yo siempre he defendido que la tele no es la caja tonta, como se la llamamos siempre, ¿no? Antes podía ser un poco más tonta que ahora, porque ahora yo creo que es bastante... O sea, contenidos igual más irreverentes antes, exacto, ¿no? Eran como muy de pasar el tiempo, o eran sí de, no sé. Pero hoy en día cada vez están mucho más trabajados todos los planos y todos los programas de televisión, ¿no? Se cuida mucho la estética, se cuida mucho el plano, el encuadre, la profundidad de campo, todos esos aspectos que siempre se han trabajado en cine, ¿no? Claro. Y no solo en programas, sino también en series, ¿no? Porque ahora las series, quieras que no, se emiten en plataformas, pero las plataformas se ven a través de la tele. O sea, al final es casi... El tipo de consumo es similar. Exacto. ¿Sí? Y eso, que le guste la tele, que vea tele y que la disfrute también, ¿no? Yo, una de las cosas que tengo es que yo haciendo tele siempre he disfrutado. Ahora enseñando tele también disfruto, y también disfruto cuando los alumnos de la escuela están haciendo tele, ¿no? Y les ves a ellos que están un poco a gusto, o sea, que están a gusto, que tal. La tensión del directo. La tensión del directo es una tensión que igual que no la tienes en cine. El cine es plano aquí, tal cual, toma la casita. Mucho más pausado. ¿no? Mucho más pausadito. Pero si te toca hacer la entrega de los Goya, ¿no? O te toca hacer Go en OT, ¿no? Pues ahí tienes una tensión del carajo, ¿no? Claro. Y entonces sí es verdad que suele haber mucha tensión, y hay veces, pues bueno, que el realizador no es que pierda los nervios, pero suele haber mucho grito. Yo grito bastante, pero antemano suelo pedir perdón por los gritos que voy a dar después. Pones en contexto, ¿no? A tu grupo de trabajo. Exacto, un poco sí, ¿no? La tele es así, hay tensión, es posible que haya algún grito en algún momento para... Pido perdón de antemano y es como que ya no puedo decir lo que me da la gana. No es así, ¿no? Pero es un poco que sí, me doy cuenta que sí grito, ¿no? Y luego que el realizador, queramos o no, sea televisión o sea una serie, es el director audiovisual del producto. Y si en cine sí se lo trabaja mucho antes de ir a grabar. Y está muy claro, quizás, ¿no? ¿Quién es el autor en cine? Exacto, ¿no? Está muy bien. Del realizador nadie se acuerda. O sea, tú preguntas a la gente si sabe lo que es un realizador y no sabe lo que hace el realizador. ¿Quién es el realizador de programa tal? Y no saben quién es, ¿no? En cambio saben quién es el director de la película, el guionista de la película, porque eso se vende mucho, ¿no? Pero el realizador en un programa de televisión, en una serie, es el que está transformando lo que pone en papel en un audiovisual, en audio y vídeo, ¿no? Y lo está realizando, si es en vivo, o sea, si es en directo, multicámara, en el momento en el que lo está haciendo, lo está realizando. O sea, la entrevista que está haciendo ahora Gavino, ¿no? Andrés Gavino, él se la ha preparado un poco antes, pero ahora en función de lo que tú y yo vayamos hablando, pues va improvisando los planos que ya tiene, sabe cuáles son los planos, pero va a meter un plano aquí, otro plano allí, pero ahora va a decir, no, pero igual meto antes, como tal, y va a ir creando poco a poco el relato, el relato nuestro, claro, ¿no? Para que el que esté en casa no se aburra con esta entrevista, claro. Por el contenido, vale, pero por lo menos visualmente, no, que no se aburre. Agilidad, exacto, ¿no? Que no sea un plano fijo ahí, que estemos 2 horas hablando con ese plano, ¿no? Claro. Y entonces por eso digo que es como
esa gracia de ser el director, ¿no? de ese audiovisual en ese momento, ¿no? Cuando es grabado el programa también, ¿no? Porque cuando es grabado el programa, es que en directo, lo que te hace en vivo en directo es que tienes que hacerlo, y si la cagas, lo va a ver en casa. El error, ¿no? sale. Pero si el programa es grabado, en vivo, ¿no? Luego tienes recursos, claro. pero aún y todo también tienes tu momento ahí de tensión, porque claro, no quieres fallar para luego tener que corregir, quieres que salga bien la primera, ¿no? Entonces tú tienes tu tensión ahí y tienes que estar pensando, pinchas un plano y ya tienes que pensar los 2 planos siguientes, y entonces estás creando, ¿no? en vivo ese relato, ese audiovisual que estás haciendo. Digo audiovisual o esa producción. Sí. Bueno, aquí haces hincapié en una cosa que la mayor parte de los invitados con los que hemos podido hablar también hacen hincapié, entonces parece que es una idea generalizada, ¿no? Y es esa idea de si quieres dedicarte ya sea al cine, ya sea a la tele, ya sea a sonido, lo que tienes que hacer lo primero y una de las cosas más importantes es ver, oír, escuchar cosas similares a las que vas a hacer, ¿no? O sea, coger ese background al final, tener ese historial de proyectos conocidos, de ideas comunes, ¿no? Y gracias a eso, pues, construir tus propios proyectos. Exacto. O sea, sería como el arquitecto que tiene que ver edificios, ¿no? Exacto. Para saber luego cómo poder diseñar los suyos propios. Y luego poder combinar esas ideas de edificio y te sale esas cosas, ¿no? Si alguna idea tiene que quedar clara, ¿no? En la Stevie, pero tanto en cine como en televisión, como en cualquiera de los diferentes proyectos a los que se quieran dedicar los alumnos, si quieres hacer un proyecto, lo primero es ver cosas similares. Ver. Y no pensar también que a la primera te va a salir bien, claro, ¿no? Y que te va a salir perfecto. Claro. Pero que tiene que cumplir unos requisitos mínimos, que yo digo a los chavales también, ¿no? Que no esté desenfocado, que el encuadre esté bien, que no estén descompensados los planos. Claro, pero eso es quizás el primer nivel, ¿no? Sí. El nivel técnico. Sí. Damos por hecho, cuando alguien ya tiene suficiente experiencia, que el nivel técnico debe estar resuelto, porque es la base de que todo salga bien. Y poco a poco, en lo que tienes que empezar a fijarte una vez dominas la parte técnica, quizás sea, vale, cómo añado pues cada vez más profundidad, más información, conceptos más concretos, ¿no? Sí, y trabaja con los planos, lo que has dicho tú, combinar distintas experiencias que has tenido o has visto, ¿no? Ir combinando esas experiencias para que te salga un producto determinado, ¿no? Hoy en día los programas son híbridos. Antes, yo cuando explico la programación, los tipos de programas que hay en televisión, lo presento como una frutería. Una frutería hace 30 años, tú ibas y tenías manzanas, peras, naranjas, bueno, según la época, ¿no? Pero manzanas, peras, eran todos con el nombre propio, ¿no? Ahora te vas a una frutería, primero que tienes 250 frutas más que antes, y luego tienes un montón de frutas que no las conoces. Y luego encima tienes los híbridos, es decir, que tienes la mandarina, o sea, el melón sin pepitas, tienes la sandía sin pepitas, pero que encima por dentro es roja, el kiwi que lo han puesto verde para que parezca que es un melón en vez de que sea... Y bueno, el kiwi amarillo, algunos se ríen, el cámara aquí en Ecos está bien a reír, pero es que solamente es porque no habrá ido mucho a la frutería, ¿no? Pero es así, o sea, me encuentro, es un poco así, ¿no? Y entonces ahora todos los programas pues van poco a poco hibridando así. Es un poco y de hecho, lo que hablábamos antes de que la tele también ha empezado a adquirir algunas de las características del cine, también iría, ¿no? En la mano de esa hibridación. Sí, exacto. Porque ahora, trabajamos ahora con programas que igual están exteriores, ¿no? Se graba multicámara, pues está el del novato, el de esta casa es tuya, o la casa mía, en tu casa es mía, en la mía, ¿no? Son programas que se hacen con cámaras prácticamente a veces con 4K y tal, ¿no? Y con ópticas largas, juegan con las profundidades de campo, con los fondos, y ves y dices, joder, con algunos planos con bastante casi cinematográfico, ¿no? Completamente, ¿no? Una cosa que se me olvida antes decir sobre las características que tiene un realizador más comentado, ¿no? Aparte de eso que te he comentado, también es imprescindible que un realizador haya pasado, al igual que un cámara tiene que haber pasado por ayudante de cámara, un realizador tiene que haber pasado por ayudante de realización, pero también por cámara. Es decir, yo siempre aconsejo a los alumnos que cuando acaben los de realización, si tienen intención de hacer otro ciclo, que hagan un ciclo de imagen, porque así sabrán qué es lo que pueden pedirle a un operador de cámara el día de mañana. A mí me ha tocado algún realizador que no sabía, trabajando en DNG, que no había trabajado de cámara y a pedirme algunas cosas que no eran posibles hacerlas. Claro. Entonces dices, coño, no puede ser, no puedes estar pidiendo una cosa... Que no, al pues final también está en el plano, no, es que no se puede por esto. Bueno, pues que se desenfoque, que no, que es que entonces aparte que ya se trabaja un poco la operativa de cámara en el ciclo, ¿no? Sí, también en vivir más la experiencia de ser operador de cámara,
porque además te va a servir luego también el que si tú grabas y tú luego también lo realizas o lo editas, ¿no? Te vas a dar cuenta, en la edición te vas a dar cuenta de lo que no has grabado, entonces la siguiente vez, o sea, es un poco, se compagina muy bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay varias ideas ahí que me gustaría un poco aflorar. Y es que, estando muy de acuerdo contigo en esto último que has dicho, creo que una de las razones por las cuales es necesario que una persona pase un poco por el puesto de cámara, incluso de ayudante de cámara, para poder ser un buen realizador, al final es la idea de que tú tienes que trabajar con gente y tienes que saber lo que les estás exigiendo. Exacto. Bueno, me dicen que llevamos 30 minutos. ¿Cuánto vamos? 30 minutos llevamos ya Qué de programa. corto se me ha hecho. Es un placer hablar contigo, Pelayo, igual por eso se nos está haciendo tan corto este programa. Y no, 5 minutos más no. De todas formas, bueno, por concluir un poco, por lo menos este apartado, claro, vas a tener que pedir a tu ayudante de cámara una serie de acciones, vas a tener que pedir a tu técnico de sonido una serie de acciones también. Si no sabes cuánto tiempo o cuál es la dificultad de esas acciones, claro, el liderar a esos grupos de trabajo pues se vuelve más complicado. Más claro. complicado, sí, sí. Y ahora lo de ayudante de cámara en las NGs, ¿no? Yo cuando hablo de ayudante de cámara me refiero a no el papel que tiene un ayudante de cámara, digamos, casi en cine, porque es un poco diferente, ¿no? Porque el ayudante de cámara lo que hace es ayudar al cámara a coger los planos, al sonido y más y tal y cual. Entonces, en una NG, quiero decir, ¿no? Y entonces eso siempre te va a ayudar a lo que acabas de comentar, ¿no? Y el pasar por ese papel es eso. Luego tienes que, cuando tú eres un realizador, estás con un equipo que tienes un equipo de sonido, dos personas de sonido, tienes los 3 o 4 cámaras que tienes en plató, tienes tu equipo de realización, ¿no? Y entonces tienes que otra vez compaginar un poco todo eso, ¿no? Entonces, pues eso, los típicos planos que te puede dar el cámara tienes que calcular. Es como un bien, director ¿no? de orquesta, ¿no? Sí, exacto, ¿no? y no puede ser que esté dándote un plano aquí, que a los 10 segundos te tenga que dar el plano desde aquí, pues no puede, pues se tiene que trasladar, el enfoque, bueno. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Que hay que tener en cuenta. Y la persona que ha pasado por esos puestos... Que si ya las has vivido, ya por defecto ya no las pides, claro, ¿no? Sí, porque sí, ya te las piensas antes. Claro. O sea que yo creo que es... Vale, y por dar un poco de broche final a esta entrevista, ¿qué recomendaciones les darías a los alumnos que están estudiando realización aquí, que tienen una intención quizás de ser realizadores de multicámara en directo? ¿Alguna recomendación, alguna idea que les La que les trasladar? doy yo siempre es que primero que sean, digamos, modestos, todos. Modestos. Modestos. Es decir, no sales de aquí sin Spielberg, tampoco eres Spielberg antes de entrar aquí, eso. Y luego, las cosas no van a ser siempre, o sea, no van a ser desde el principio bien, al 100%, aterrizar un poco, es decir, si vas a hacer algo, hacerlo según tus conocimientos y conocerte a ti mismo de saber si es capaz de hacerlos, ¿no? Claro. ¿Dónde están tus límites? ¿no? Exacto, ¿dónde están tus límites, no? Y luego que aprovechen cualquier cosa para realizar. Y yo siempre les digo lo mismo. La comunión de su hermano, la boda de su tío, las bodas de plata de sus padres, las bodas de oro de sus abuelos, el concierto de sus amigos, de no sé qué, o sea, cualquier cosa, por fea que sea, porque claro, algunos salen de aquí y piensan, bueno, yo voy a grabar bodas, y no, yo tengo más nivel, y yo para un bautizo no. Perdona que te diga, pero cualquiera de esos eventos, ¿no?, te hace pensar en cómo tienes que grabar los planos, claro. y qué planos tienes que grabar, en qué orden tienes que grabar, y qué tienes que grabar y qué no, para que te dé tiempo el otro. Y todo eso lo tienes que preparar. Y eso lo que te hace es mover la cabeza, ¿no? Sí. Y adquirir lógicas y pensamientos, exacto, de un realizador. Y cogerte, por ejemplo, si son las bodas de tus abuelos, las bodas de diamante de tus abuelos, joder, pues recabar información, recabar fotos, el tal, cómo hago las fotos, cómo hay un compañero. O sea, te va a hacer que luego esas cosas te van a ayudar a que más adelante en otros proyectos puedas aplicar esas ideas que están surgido ahí, o te faciliten en hacer otras ideas, pero porque sabes esto. Sí, y sobre todo, ¿en qué fallé, ¿no?, en aquella boda? Sobre todo para eso. que no me pase en este programa. Sobre todo eso. Y sobre todo eso, porque editar lo que tú has grabado es pero fundamental, porque te das cuenta de lo que has errado en la grabación. Sí, ahí hay una frase a mí que me gusta mucho de Scorsese, que decía que él pensaba en sí mismo como el primer editor de sus películas, porque en cada corte de cámara ya está haciendo una pequeña labor de edición. Ya.
Y el comienzo del siguiente plano, a ese que ya ha cortado, también es una labor de edición, ¿no? ¿Qué imagen estás colocando ahí al comienzo del siguiente plano? Entonces, el encaje de esas imágenes en su cabeza ya era una pequeña labor de edición, ¿no? Sí, es verdad. Pues yo creo que esa idea también es muy clave, el pensar siempre en edición, el tener en la cabeza siempre un poco la estructura de tu proyecto y el ver qué estás cortando, cuál es la imagen, cómo encajan y se relacionan las imágenes entre ellas, ¿no? Muy, muy importante, sí. Ver en el momento de la grabación, estar viendo ya casi el producto. El timeline casi en tu cabeza. Exacto, ¿no? ahora que es el timeline, ¿no? Es muy, muy importante. Y también es verdad que eso se aprende con experiencia, claro, y con años y tal y cual, ¿no? Sí. Pero ya te digo que no... es que muchas veces voy a grabar ya la boda de mi cuñado. Pues joder, pues claro que sí, la voy a esperar. ¿No? Que si podemos trasladarles algo es que sean humildes, que sean pacientes, y yo creo que la última idea es, en cine y en tele, en el sector audiovisual, sobre todo, se mantienen los que persisten. No el que tiene una idea cojonuda cuando tiene 20 años, no, el que sigue escribiendo, el que sigue grabando, el que sigue haciendo, contra viento y marea. Que la primera puede salir bien, la segunda mal, pero la tercera medio bien, la cuarta muy bien, mejor que la primera. O sea, es un aprendizaje constante y hay que seguir haciendo. Hay que seguir en la rueda para seguir perfeccionando habilidades propias. Yo el primer programa de televisión que hice, no me acuerdo ahora cuál fue, pero estoy seguro que no lo hice bien, joder. O sea, es que me saldría pues Sota, Caballo y Rey, Sota, Caballo y Rey, Sota, Caballo y Rey, pero... Y luego el siguiente ya no era Sota, Caballo y Rey, ya era un poco más de cambio plano, que es un poco lo que les intento transmitir aquí, ¿no? Es que esta misma entrevista, pues que no sea plano, claro. Plano, cambia plano, más otro plano, tal... Y sobre todo cuando domines ya una lógica... compleja, volverla un poquito más compleja, añade algún elemento más, complica un poco la situación, ¿no? Exacto. Y sigue aprendiendo. Sí. Vale. Porque continuamente se está aprendiendo. Sí, hoy en día yo sigo aprendiendo y me imagino que también seguirás aprendiendo. Sí. Incluso a la hora de preparar las clases, a la hora de preparar los conceptos, de repente te das cuenta de que... Sí, viendo todo, viendo televisión, viendo cine, ahora en televisión se hacen cosas nuevas, se hacen programas nuevos, tenemos un montón de programas en televisión. De hecho, que lo que estamos aprendiendo con Twitch y con todos estos programas en directo en Internet, ¿no? Intentando adaptar formatos aquí en las TV. Exacto, para enganchar a los jóvenes y demás, ¿no? Sí. Pues yo creo que hasta aquí, Pelayo. Ha sido un placer tener esta charla contigo. A mí también, el poder hablar todo lo que tenía dentro. A ver si organizamos algún otro día para seguir hablando de estas cosas. Un debate podríamos tener aquí algún día. Se puede plantear, ya sabes que estamos abiertos la televisión de antes, la televisión de ahora. Por ejemplo, incluso con alumnos se podría hacer algún programa interesante. Sí. Pero bueno, lo importante es eso, que la charla tiene que terminar más o menos aquí. Muy bien. Que tendremos más charlas, que seguiremos hablando, que habrá más programas de este podcast del sector audiovisual, de cine, de vídeo, y seguiremos aquí en las TV hablando un poco de lo que nos gusta, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.